Estamos viviendo en una época en la que nunca pensamos ni imaginamos que viviríamos esto en Estados Unidos, donde los judíos realmente tienen que temer por sus vidas. Hay 600 organizaciones judías que conocemos que están combatiendo el antisemitismo. ¿Y lo han combatido? No. Y hoy estoy aquí en el barrio. Entrevistas con mi amiga Tila Balek-Levy, quien es una activista increíble, educativa, política, cultural y también designada por el presidente para el Museo Conmemorativo del Holocausto. Tila, has pasado todo el verano aquí, siempre estás haciendo cosas maravillosas, pero quiero empezar y hablar contigo sobre el cargo al que te nombró el presidente Trump, este Museo Conmemorativo del Holocausto, lo cual para mí lleva al trabajo más amplio que se necesita hacer para combatir el antisemitismo. Sé que eres estadounidense, naciste allá. ¿Cómo ves las cosas en este momento, especialmente en este nuevo cargo que tienes? Primero que nada, me siento increíblemente honrada de tener este cargo. El presidente, la única manera de formar parte de esta junta es mediante una designación presidencial. Así que es algo en lo que nunca pensé, ni siquiera soñé, pero unos amigos propusieron mi nombre y fui elegida. Qué bueno. Así que me siento muy honrada de tenerlo. Es una gran responsabilidad. Mi abuela también es sobreviviente del Holocausto. Crecimos escuchando todas sus historias. Nunca fui a la Marcha de la Vida porque ella no quería que fuéramos. Y es que ella, gracias a Dios, tiene 96 años y dice que mientras ella viva, no quiere que ninguno de sus hijos o nietos pise Polonia. Mi esposo dice lo mismo, por cierto, yo he ido. Él se niega a ir por la misma razón. Mira, yo no he ido y no sé si digamos dentro de 50 años, cuando ella ya no esté, no sé si iría o no. No creo que sea importante para mí ir. No siento la necesidad de ir, pero sí creo que es importante para mis hijos y sus hijos. Ellos no crecieron con las historias de su abuela. Exactamente. Así que para mí, venir de una familia donde mi abuela literalmente sobrevivía como una niña de 9 años en el bosque con los partisanos hasta llegar a una sala de juntas que representa la perseverancia de esta historia, es un honor increíble, pero también es una gran responsabilidad. Sí. Hay personas increíbles en este consejo. Hay líderes judíos, senadores no judíos, funcionarios electos. De verdad, es un consejo enorme y diverso donde se discute de todo. Así que lo más importante para el Museo del Holocausto es preservar la historia de los sobrevivientes y de las personas y el acceso que tenemos a estas historias, ya sea a través de la información que el ejército estadounidense recopiló cuando capturaron los campos o de los propios sobrevivientes. Y la colección más grande de cualquier tipo de artefactos o memoriales del Holocausto pertenece al Museo del Holocausto. Y hay un almacén fuera de las instalaciones al que de hecho aún no he ido, donde tienen de todo, desde ropa de las personas hasta fotografías. Y eso pasa a formar parte del museo cuando lo van rotando. Ahora, hoy estamos viviendo en una época en la que nunca pensamos, Exactamente. imaginamos ni siquiera temíamos llegar a estar en Estados Unidos, donde los judíos realmente tienen que temer por sus vidas. Yo sé, sabes, es algo que siempre digo, que al crecer en Europa, siempre hubo una tensión entre ser judía y ser europea, siempre por razones históricas. Pero Estados Unidos nunca fue así. Nunca. Ser judía era solo parte del mosaico o del crisol o de la cultura. Mira, yo nací y crecí en Miami. Hasta hoy puedo decir que nunca he experimentado el antisemitismo de primera mano, jamás. Pero mis hijos sí lo han hecho. ¿Dónde? No en Miami, sino cuando han viajado a diferentes lugares como Nueva York. Wow. Así que para mí es muy triste que solo 2 generaciones después ya estemos donde los alemanes empezaron en los años 30. Sí. El museo se toma esto muy en serio y realiza una gran labor para combatir el antisemitismo, tanto en línea como en las escuelas. A través de la educación y capacitando a maestros de escuelas públicas, estudiantes y dándole a la gente las herramientas, especialmente en el mundo de la preparatoria, antes de que siquiera lleguen a la universidad, Sí. para poder entender más allá del antisemitismo el odio. Sí. ¿Qué significa eso y cómo se ve eso? Y eso es lo que estamos experimentando ahora mismo. Es muy aterrador. La cosa es que hay 600 organizaciones judías que conocemos que están combatiendo el antisemitismo. ¿Y lo han combatido? No. ¿Por qué, Tila? ¿Por qué? Creo que es más grande que nosotros. El antisemitismo es algo negativo, feo, un poder existente que sí, y eso es todo. Sí, es una enfermedad Nunca se fue. y no podemos curarla. Sí. Y no creo que debamos enfocarnos en curarla.
Creo que la educación es lo más importante, debería ser nuestro enfoque, no solo en el mundo no judío, sino también en el mundo judío. Cuando tienes niños judíos, sí, que no saben de dónde vienen, no, que se avergüenzan de ser judíos o que ni siquiera se defienden en ningún tipo de entorno por ser judíos, o peor aún, que están marchando a favor de Students for Justice of Palestine. Ahí es donde fallamos. Fallamos a nuestros propios hijos y ahora estamos fallando a los hijos de la próxima generación. Así que, más que enfocarnos en combatir el antisemitismo, escucha, sí, las personas que hacen algo malo que pone en peligro a otra persona deben ser arrestadas. Deben ser procesadas por la ley. Vivimos en los Estados Unidos de América. Hay leyes que protegen a las minorías. Desafortunadamente, no en todos lados los judíos son vistos como una minoría, como vimos esta semana en California. Pero tiene que haber algún tipo de consecuencia. No creo que deban ser pequeñas organizaciones judías y unos cuantos ejecutivos los que estén recaudando dinero de las mismas 50 familias judías que tienen buenas intenciones y que realmente buscan hacer el bien, pero simplemente no está llegando a ningún lado. Así que, en mi muy humilde opinión, realmente creo que la educación es el antídoto contra el odio y el antisemitismo, pero no solo el antisemitismo, sino cualquier forma de intolerancia hacia cualquier minoría. Ahora, cuando la vida de las personas está en peligro, eso no puede ser una forma de protegerlos. Si alguien sale y ataca a un judío y porque es de origen musulmán, posiblemente, o de otra minoría protegida, ahora, en lugares como Nueva York, eso no debería ser una salida, porque responder al antisemitismo con islamofobia, eso no van de la mano. Sí, sabes, Florida se ha convertido en una especie de refugio para muchos judíos de otras partes del país. Y tú eres de Florida, así que no, nunca has experimentado eso. Pero sabes, las cosas deben estar mal en Nueva York, por ejemplo, cuando Goldman Sachs está empacando y mudándose a Florida. Goldman Sachs es como lo más representativo de Nueva York. Ellos crearon el banco judío cuando a los judíos no se les permitía entrar en otros bancos. Y para mí eso fue impactante. Quiero decir, Nueva York se lo merece por votar por este tonto Mandani. Pero el hecho de que esté tan normalizado y que nadie piense que está mal es básicamente porque los judíos no son vistos como una minoría, o cuando eres una minoría exitosa como que te lo mereces. Que no todos los judíos son exitosos, lo sé. En Miami. No puedo hablar por otros estados, pero incluso en Miami tenemos líderes comunitarios y activistas maravillosos y asombrosos que son muy filantrópicos y que ayudan a nuestra propia comunidad local. Y por eso la comunidad en Miami es como es. Sí. Tenemos que agradecer a 3 generaciones anteriores por el liderazgo judío, así que cuando la gente viene a Miami y dice, esto es increíble, no siempre ha sido así de increíble. Por La supuesto gente que luchó ustedes lo mucho, construyeron. ellos lo construyeron, realmente luchamos para construir nuestras escuelas, nuestras instituciones, nuestras sinagogas, nuestros centros comunitarios judíos. Nadie nos dio. Por supuesto. Ahora Ahora, Miami es un lugar donde llegaron refugiados latinos de muchos países durante muchos años. También había personas judías cuando yo era joven que venían de Rusia. sí, Había personas que venían, como dije antes, de países latinos, pero teníamos gente de México, Colombia, Cuba, Cuba. La comunidad judía, no solo la comunidad judía, la comunidad de Miami fue construida por los cubanos. sí. Y en Miami no hay tolerancia para el odio. Inmediatamente, cuando pasa algo que tiene que ver con odio, ya sea con haitianos porque ha pasado, cubanos porque ha pasado, o judíos, no importa, no hay tolerancia. Pero nuestros funcionarios electos responden. Nuestra policía responde y trabajamos juntos dentro de nuestras comunidades para asegurarnos de que la gente sepa que en Miami no tenemos tolerancia para eso. Ahora, vivir en Miami y que la gente venga a Miami, por supuesto, es muy halagador y es genial. Hay mucho tráfico, pero es difícil porque yo, como alguien que está muy involucrada en la comunidad judía en cuanto a la educación, no tenemos suficientes escuelas. Quiero que todos tengan un lugar en nuestros salones de clase y no los tenemos. Y ahora necesitamos empezar a construir. Y de verdad espero que las personas que han venido de otros lugares como Nueva York no solo se estén aprovechando de nosotros, pueden venir. Y también que inviertan en el futuro de sus hijos porque no podemos hacerlo solas. Lo hemos hecho solas para una comunidad pequeña. Ahora se ha duplicado o triplicado en tamaño. Eso es increíble. Y necesitamos a la gente que viene de Nueva York y California por el impuesto a la riqueza o ahora por la nueva ley que no protege a los judíos que se aprobó esta semana, que dice que los judíos no son una minoría. Todos los demás están protegidos, pero los judíos no. ¿Sabes? Esto está empezando a dar mucho miedo,
Por supuesto, gracias a Dios contamos con Israel y no es una realidad que exista el holocausto. Tenemos a Israel y muchas personas pueden venir a Israel, pero mientras tanto, realmente creo firmemente que necesitamos invertir en nuestra propia infraestructura y en nuestra propia comunidad. Y de verdad espero que las personas que están llegando nos ayuden. Estoy segura de que sí, porque los judíos siempre saben cómo contribuir. Ahora, tú misma creaste una escuela recientemente. ¿Por qué? ¿Fue porque no había un lugar donde pudieras ver a tus hijos estudiar de la manera que querías o porque simplemente hay más necesidad de más escuelas judías? Ambas cosas. Así que sí había más necesidad de escuelas judías. Mis hijos estaban bien donde estaban. Tuvimos un desacuerdo, pero esa no fue la razón por la que se creó la escuela. Me hice muy amiga de alguien a quien admiro y respeto mucho. Su nombre es Rabino Azarov. Él era el rabino en la escuela de mis hijos. Fue muy importante para ayudarme con la educación de mis hijos cuando estaban en la adolescencia. Como decimos en hebreo, los tipeshis, cuando es difícil. Los padres batallan con sus hijos. Sí, por supuesto. Y un día se me acercó después de trabajar, de hecho, con el Departamento de Educación, cuando Naftali Bennett era primer ministro. Perdón, el jefe de el propósito de educación. Educación. Sí, Hace mucho tiempo. exactamente. Y este rabino fue contratado para trabajar representando al gobierno de Israel en todas las escuelas judías del país. Así que pudo ver el interior de cada escuela judía en Estados Unidos durante un año y se dio cuenta de lo que todos estaban haciendo mal de diferentes maneras. Y me llamó y me dijo, escucha, vamos a empezar una nueva escuela, vamos a hacer todo diferente. Y cuando creemos una nueva escuela, yo voy a ser el rabino. Tú vas a ser la presidenta de la escuela, presidenta fundadora de la junta directiva. Y eso fue lo que hicimos. Y realmente empezó solo como un sueño. Pero como decimos en Israel, Im titzu ira agada, ¿Verdad? y queríamos crear la mejor escuela sionista religiosa, ortodoxa moderna, donde, por supuesto, lo académico fuera la prioridad, pero con una educación académica de vanguardia, aprendizaje experiencial, pasantías, prácticas externas, mentorías, no solo sentarse en un salón de clases y repetir información. Sí, Y creamos una preparatoria que no existía, con Israel a la vanguardia. increíble. Sentirse orgullosos de ser estadounidenses y orgullosos de ser judíos es fundamental en nuestra escuela. Y no es una contradicción en absoluto, al contrario, es una hermosa colaboración. Y nuestros niños están aprendiendo educación cívica y por qué Estados Unidos es importante, y están aprendiendo sobre Israel y por qué Israel es importante. De hecho, yo enseño una clase sobre la historia del Estado de Israel que no solo en mi escuela, sino en cualquier escuela en la que he estado, o incluso cuando estoy con chicos de preparatoria en Israel, primero les pregunto, ¿quién fue Ben Gurión? Y te sorprendería cuántos chicos responden que fue el hombre que construyó el aeropuerto de Israel. Y eso, otra vez, es otra muestra de dónde estamos fallando y necesitamos hacerlo mejor. Bueno, incluso en Israel, nunca olvidaré que en el sistema escolar laico de este país enseñan muy poco sobre el judaísmo, lo cual es una verdadera lástima. Y les preguntan a los niños, ¿qué es Shema Yisrael? Y ellos respondieron que es una canción de Sarit Haddad. ¿En serio? Sí lo es, tienen razón. Sí lo es, tienen razón. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Exactamente. Bueno, eso es increíblemente admirable, pero una de las cosas que la gente siempre ha dicho, y por eso critican a las organizaciones judías tradicionales, es que obtener una educación judía en Estados Unidos es simplemente prohibitivamente caro. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Por qué no es más accesible? ¿Por qué? O sea, sé que ahora hay un gran impulso y creo, si no me equivoco, que las instituciones nacionales dijeron que necesitamos expandir la educación judía en Estados Unidos. Y parte de la razón por la que estos chicos son adoctrinados en la universidad es porque no saben nada sobre su propia herencia. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué es lo que se necesita hacer para que sea asequible? Esa es una pregunta muy delicada, pero la voy a responder porque de verdad ya no voy a disculparme más por personas que han hecho las cosas mal durante tantos años. Primero que nada, solo quiero decir que las organizaciones tradicionales son maravillosas por el hecho de que existieron, que existen, que la gente dona porque personas que generalmente no donaban a instituciones judías lo hicieron a través de las organizaciones tradicionales, lo cual es increíblemente importante. Pero sí, es increíblemente costoso darles una educación judía adecuada a más de 2 o 3 niños, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Así que animamos a los judíos a tener muchos bebés judíos. Yo tengo 6 y digo que no es suficiente. Ojalá hubiera tenido más. Dios, eres más valiente que yo solo tengo 4. Pero si tienes 4 hijos, eso es como una hipoteca en Por Estados supuesto que Unidos. sí. Y no es culpa de las escuelas. Tenemos el doble de maestros de los que necesitamos porque tenemos un plan de estudios dual. Exactamente. No podemos ser una escuela solo para niños ricos, así que tienes que aceptar a niños que no pueden So you pagar y so dar you have becas. Becas, sí.
No es por mérito, es por la comunidad. Si eres parte de la comunidad, queremos Ya. ayudarte a venir a nuestra escuela. Ahora, creo que el problema realmente viene con las organizaciones tradicionales, en primer lugar por la burocracia, como sucede en muchas grandes instituciones, pero también los donantes necesitan hacer preguntas y no lo hicieron. Era muy fácil escribir tu cheque de $365, que es $1 al día para tu federación local y ya está. ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego puedes seguir con tu vida. Es como tu impuesto judío. No es suficiente. Necesitas hacer preguntas y necesitas saber a dónde va tu dinero, cómo se está gastando. Y creo que es responsabilidad de los donantes hacer ese tipo de preguntas, no solo a las federaciones o a la Federación de Escuelas Judías, sino donde sea que la gente esté donando dinero. Tienes que dar, por supuesto. Yo estoy increíblemente agradecida por las personas que son bondadosas y generosas. Pero si solo das y no haces preguntas, en realidad estás poniendo tu dinero en riesgo de terminar en lugares equivocados. No estoy diciendo que el dinero se haya malgastado en ninguna organización tradicional, pero lo que estoy diciendo es que tal vez si tuviéramos un poco menos de gastos generales o pagáramos un poco menos en prioridades inmobiliarias o no pagáramos para que la gente viajara Sí, que son cosas que todos los ejecutivos hacen. Y lo entiendo. Si eres mayor y estás viajando, quieres estar cómoda, pero eso necesita ser más transparente y debe haber transparencia en las organizaciones tradicionales. Creo que ahora, por las redes sociales, se ha vuelto una prioridad. Sí, y las cosas están cambiando, pero puedo contarte lo que pasó en Florida. Y en Florida, la comunidad judía se aseguró de que cuando nuestros funcionarios electos reciban el apoyo que necesitan, ya sea apoyo financiero o incluso solo apoyo moral de nuestras comunidades, hablamos sobre lo que era importante para nosotras. Y parte de eso fue el sistema de vales. Sí, Florida fue el primer estado bajo el gobernador DeSantis, que actualmente es nuestro gobernador y es increíble. Sí, es amigo de Israel, pero olvídate de Israel. Es amigo de la libertad de elección escolar. sí. Y para los estudiantes judíos, cristianos o musulmanes, si me permiten decirlo, que a veces también es un poco problemático porque ¿qué es lo que están enseñando en las escuelas? Así que, de nuevo, eso le corresponde al gobierno de Estados Unidos decidir, no solo dar su dinero, sino ver a dónde va su dinero. Durante muchos, muchos, muchos años hicimos cabildeo por esto. Tenemos una organización en Miami llamada Teach Florida y ellos hicieron cabildeo durante muchos años. ¿Qué es un sistema de vales? Es cuando recibes un vale del gobierno y luego puedes usarlo para la escuela que quieras. Sí, pero yo no recibo el dinero. La manera en que funciona es que si yo aplico, Sí, les informo a qué escuela van mis hijos y ellos le pagan a la escuela. Pero primero revisan la escuela y se aseguran de que la escuela cumpla con ciertos estándares del Departamento de Educación. pero obviamente no puede ser toda la cuota No. Así que nos dan $8,000 por niño, que es el costo de un estudiante en una escuela pública. Pero de nuevo, los judíos tienen el doble de si educación la judía. educación judía Al menos mitiga algunos de esos costos. sí lo hace. No resuelve nada, Cierto. pero definitivamente ayuda con un problema. Y si había personas que estaban indecisas sobre qué tipo de educación iban a darles a sus hijos, eso ayuda a tomar esa decisión. Porque si estás decidiendo entre unas vacaciones familiares o una escuela judía y tienes ayuda del gobierno, tendrás ambas cosas. Ahora, si no puedes decidirte por ninguna de las dos opciones y no vas a tomar unas vacaciones familiares y tampoco puedes pagar la escuela, eso le corresponde a la comunidad judía. Sí. O sea, Chai Shikli, el ministro de la diáspora, acaba de aprobar millones de dólares, decenas de millones de dólares para invertir en la educación judía. Por lo que entiendo, ¿eso se canalizará a través de las federaciones judías locales? Pero las federaciones judías también podrían ser problemáticas porque si tienen una agenda y si son liberales y si son progresistas y no quieren destinar fondos a las escuelas ortodoxas o no quieren hacerlo, a veces somos nuestros peores enemigos. Así que animo al gobierno israelí en este momento bajo el ministro Shikli, pero eventualmente bajo cualquier administración que cuando estén entregando su dinero se aseguren de a dónde va. Sigan el dinero en ambos sentidos, tanto de la filantropía. Por favor, asegúrense de que no sea una educación anti-israelí, especialmente porque el gobierno israelí está pagando por ello. Sí, pero en Nueva York hay judíos muy liberales que resultan ser anti-israelíes y la Federación Judía de Nueva York dio $1 millón a los niños de Gaza al comienzo de la guerra. Ahora, no estoy en contra de nadie, pero primero me preocupo por los míos. Hasta que cada judío haya recibido ayuda y lo que necesita después del 7 de octubre, no veo la necesidad de ayudar a los niños de Gaza. Hay suficientes organizaciones allá afuera, empezando por la Cruz Roja, junto con los otros 55 países musulmanes que pueden ayudar. No estoy en contra de eso. Ayuden a todos los niños necesitados, pero el pueblo judío primero debe cuidar de los suyos. Y esa es mi opinión. Así que, antes de que la Federación Judía de Norteamérica en Nueva York diera $1 millón a los niños de Gaza, yo podría haber hecho mucho con ese dinero en nuestra escuela, ayudando a huérfanos, niños que no tienen una educación adecuada y niños que no tienen comida en casa. Sí. No todos los niños en Estados Unidos son ricos. Bueno, esa es la idea equivocada, ¿no? Que todos los judíos son ricos.
100%. Cuando en realidad la razón por la que tal vez no sabes de judíos pobres es porque los Nosotros propios los ayudamos. judíos se ocupan de ayudarlos. Exactamente, ayudarlos, ayudar a cubrir las necesidades de nuestra propia comunidad. Y sí, necesitamos ayuda del gobierno, pero deberíamos tener derecho a eso porque pagamos nuestros impuestos y cumplimos con la ley. Somos ciudadanas y deberíamos poder recibir los mismos beneficios protegidos que todas las demás personas en nuestro estado y en nuestro país. Así que el sistema de vales no es caridad. Pero si alguien tiene esos $8,000 extra para dar y luego puede ayudar a otro niño en la escuela, que sí tenemos algunos padres muy generosos. De nuevo, lo veo solo en mi escuela, que tiene 200 estudiantes donde yo participo. En la que participo, pero está representado. Así que imagina, ¿verdad? Si cada persona ayudara a los suyos, sea lo que sea que eso signifique, ya sea su escuela, su comunidad, su sinagoga, sus vecinos, sus familiares. Dentro de una familia puedes ver que un hermano puede pagar para que 10 niños vayan a la escuela y otro hermano puede pagar para que Ya. 2 niños vayan a la escuela. Sí, Así que cuando se ayudan entre sí, y creo que muchos judíos de la comunidad realmente sí se ayudan entre sí, sí. y cuando se ayudan entre sí, posicionan a su comunidad en un lugar mucho mejor. Sí, quiero decir, es increíble. Conocí al gobernador de Santis y a su esposa, que es increíble. Y ella fue increíble. Ella realmente es increíble. Y me estaba diciendo que básicamente lo que están tratando de hacer es que la iglesia sea como su estructura comunitaria de organización para los cristianos. Bueno, ellos lo hicieron. Ella lo hizo. Ella impulsó un programa así. Y también lo vemos, digamos, con CUFI u organizaciones de la fe cristiana. Sí, sí. Ahora, también está sucediendo en las comunidades musulmanas y el problema es que muchos de los sistemas educativos dentro de la comunidad musulmana también son antiestadounidenses. Y entonces, debido a la financiación, Mira, ya sabes, sigue el dinero y puedes ver que hay cosas muy sospechosas. estoy hablando de los vales. Así que hemos alentado en Florida a nuestro Departamento de Educación a investigar el ¿qué están viendo los niños? Ya sea en una escuela judía, ¿están aprendiendo educación cívica? Absolutamente. O están aprendiendo a amar a Estados Unidos o a odiar a Estados Unidos. Esas son las cosas que importan. Y ahora vemos que los islamistas en realidad han construido comunidades por todo Estados Unidos. Y los dos estados que aún no han sido infiltrados sin asimilación, digamos, son Florida y Texas. Y ahora hay un gran impulso financiado con dinero extranjero que está llegando para crear escuelas y lugares de culto para comunidades musulmanas en Florida y Texas. Y eso depende de que luchemos contra eso, no contra la libertad de religión, sino luchar contra el adoctrinamiento de la próxima generación para que odie a Estados Unidos. Bueno, no tienes que buscar muy lejos. Tienes a los socialistas democráticos de América, que básicamente son una plataforma antiestadounidense, islamista, comunista y marxista, y están ganando fuerza. ¿Te preocupa esto? No sé si están ganando fuerza, sí creo que están ganando. Así es, así es. Y siempre dicen cosas escandalosas. Por supuesto. Y también ves cómo incluso aquí los medios siempre están sesgados y los medios están muy inclinados hacia el lado liberal. Sí, Y probablemente sea por dinero extranjero que está ayudando a que esos medios liberales impulsen cierta agenda en esa plataforma. Y por eso tenemos cosas como podcast y tenemos acceso a otra información. Gracias a Dios, aunque las redes sociales podrían ser algo muy negativo, pero también podrían ser algo muy positivo. Sí, y es lo que tú hagas con ello y cómo lo uses. Tenemos Fox News, tenemos más que eso. Está Newsmax, está OAN. Hay otras opciones de medios. Así que, en primer lugar, creo que es importante que la gente elija bien sus medios y verifique los hechos y busque información adecuada. En Israel no tienes tantas opciones disponibles. Creo que tienes el Canal 14 y algunos más y JNS. sí, o sea, sería bueno si pudiéramos tener un canal que diga la verdad en las noticias y no, ya sabes, que no tenga sesgo de ningún lado. No una agenda política, solo No una noticias. agenda. Exactamente, no me des una agenda, solo dame las noticias como solían ser. Así que eso ya no existe en ningún lado. Estuve en una conferencia muy interesante para la Fundación Singer y de hecho hubo un panel sobre la educación superior en las universidades. Y entre las personas que estaban en ese panel estaba la presidenta de Dartmouth, que es una mujer cristiana, el decano de una de las escuelas académicas en Texas, de la Universidad de Texas. Él estaba hablando sobre civismo, la importancia del civismo, y la decana de la Escuela Internacional en la Universidad de Columbia. Ahora, fue súper interesante ver cómo sucedió eso, pero inmediatamente, cuando la decana de la Universidad de Columbia empezó a hablar, y ella fue la primera como una mujer liberal israelí, ella estaba disculpándose y culpando a la víctima, y decía que necesitamos hacer un mejor trabajo educando a otros y al mundo sobre Israel y el pueblo judío. Sí. Así que esa es la mentalidad de culpar a la víctima. Siempre lo hemos hecho. Es un gran error. Y esa es, lamentablemente, la judía liberal de Nueva York. Sí, Disculpándose.
Esa era ella. La de Texas estaba hablando sobre enseñar a los estudiantes a amar a Estados Unidos, y así es como controlan el odio en su campus. Y la de Dartmouth dijo, espera un segundo, todos lo entendieron mal. Tenemos cero tolerancia al odio. En nuestra escuela, la gente viene aquí a estudiar. Cualquiera que esté promoviendo una agenda política no es bienvenido aquí, ya sea un profesor, una decana, un estudiante. Cualquiera que venga aquí a promover una agenda política se va de inmediato. No nos importa la titularidad, no nos importa nada. ¿Y sabes por qué no tenían campamentos? Porque la gente fue... ¿Y ¿Y sabes por sabes qué por no qué no tienen tienen espacio? odio? Porque los despidieron. Exactamente, exactamente, absolutamente. Y esta era una mujer cristiana, no judía. No, por supuesto, porque desafortunadamente, especialmente los académicos israelíes muy de izquierda, hablo mucho de esto en el podcast. Desafortunadamente están haciendo un mejor trabajo que cualquier antisemita en el mundo. Y por eso yo, ya sabes, cofundé Campus Israel para tratar de que más jóvenes vengan a estudiar aquí en Israel. Hay tantas oportunidades y para desarrollar dobles titulaciones y hacer todo lo posible para que los jóvenes vengan aquí y no tengan que pagar esas sumas prohibitivas en la universidad que luego los adoctrinan. Luego Es todo adoctrinan lo a que tus hijos, siempre yo doy. pensaste. Exactamente. Estás pagando a alguien una cantidad exorbitante de dinero para que adoctrine a tu hijo y lo haga odiarte a ti y a la gente de la que proviene. O para que sea un completo marginado y un fracaso en su entorno, excepto vivir con miedo, lo que luego los destruye como individuos. Exactamente. Y ya sabes, yo digo que Goldman Sachs surgió cuando a los judíos no se les permitía entrar en los bancos tradicionales de los WASP. Ellos fundaron Goldman Sachs, así que ahora los judíos están siendo maltratados en diferentes campus universitarios. Así que vengan aquí y ahorren mucho dinero. Me encanta esa idea. Y creo que es increíble no solo para... Sería asombroso para cualquiera que crea en esos valores judeocristianos. Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, la civilización occidental, todo aquello que la izquierda está tratando de destruir. Necesitamos fortalecer eso de cualquier manera posible. Y la verdad es que siempre digo, solo ven a Israel. Exactamente. Y si después de que vengas aquí todavía tienes todos los prejuicios, las ideas preconcebidas que viste en la televisión, te perdono. Pero si no vienes aquí y no experimentas lo que está pasando aquí de primera mano, la gente no tiene idea. Así que no, no lo hago. Organizaciones como Birthright o incluso Horizons del otro lado están haciendo cosas increíbles para crear y construir puentes. No tiene nada que ver con ser judío. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que todos deberían venir aquí. Creo que en el momento en que caminas por aquí. Sabes, siempre hablo de este grupo de Sudáfrica que vino aquí buscando el apartheid durante toda una semana. Y el único lugar donde lo encontraron fue en Ramallah, donde no se les permite. Bueno, aparte del hecho de que a los judíos no se les permite, esto era una mezcla de miembros del Parlamento negros y blancos. Y los negros fueron tratados terriblemente por los racistas en la autoridad palestina. Así que, ya sabes, hasta que realmente lo experimentas, y luego los judíos los abrazaban y besaban, y ellos no podían entender cómo todo lo que les habían dicho era lo contrario. Ya sabes, decían que los judíos son los colonizadores blancos y los palestinos son las víctimas. Van a Ramallah y los miembros negros del Parlamento ni siquiera les daban la mano. Y aquí todos los abrazan y los besan. Y tenemos judíos de todos los colores. Y tenemos judíos de todos los colores, así que no podían, no les cuadraba, pero tienes toda la razón, solo tienes que venir aquí, caminar y ver lo que realmente está pasando, y si no puedes, entonces realmente necesitas... Porque la verdad importa. Sigo creyendo que si seguimos diciendo la verdad, así como puedes difundir una mentira, también puedes difundir la verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tila. Eres una activista increíble en tantos lugares diferentes. Ni siquiera hablamos de tu otro bebé, que es Judea y Samaria. Pero la próxima vez... Pero gracias por todo lo que haces y por ser una embajadora tan increíble para el pueblo judío y Gracias, a Clara. Israel. Y sabes, ni hace falta decir que volveré. Te he admirado por muchos, muchos años. Y ahora llamarte amiga es increíble. Pero venir a tu programa es lo siguiente. Nivel, bueno, por supuesto. Y no voy a decir que regreses porque la mayoría del tiempo estás aquí, así que gracias. Estoy aquí y allá, pero cuando estoy aquí me da gusto venir. Gracias. Vuelve. Gracias.